Bien, acá en general en todo el tema del uso del suelo urbano, pero en particular en lo que hace a perdón, en el uso del suelo y en particular el uso del suelo urbano, vamos a ver dos derechos, dos garantías, en el caso de igualdad, que van a estar constantemente en juego, que ustedes lo van a ver atravesado. Por eso el derecho urbanístico es un derecho constitucional. Por un lado, el derecho de propiedad, que un poco lo observamos en la clase anterior del profesor Fernández, este, los cuales van a estar atravesados por muchas nociones que van a ser a lo que hace eh, al derecho a la igualdad. Perdón, ahí se me fue. Ahí está. A lo que hace a la función, al derecho absoluto y a esta función de la propiedad. ¿Cómo fue evolucionando el concepto? Hay un autor, Parejo Alfonso, que dejé bibliografía, que es un autor célebre de España, de derecho urbanístico, que él dice algo así como que la historia del urbanismo es la historia de cómo el concepto o el derecho de propiedad fue evolucionando a través de la formación misma de la sociedad, cómo fue cambiando, cómo fue profundizándose este derecho. Entonces vamos a ver todo el tema del derecho de propiedad. Y después, en segundo lugar, la igualdad. ¿Por qué la igualdad? Porque justamente esto está visto de una doble faz. Por un lado, que toda la decisión del Estado, toda la decisión de la administración va a implicar necesariamente una afectación a los derechos de los propietarios. Es decir, va a haber una distribución de cargas y beneficios producto de la urbanización, de la zonificación, del uso del suelo asignado a determinada actividad, de hasta cuándo se puede construir, etcétera, que va a incidir sobre la igualdad necesariamente. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la igualdad vista, desde un punto de vista más bien desde las obligaciones que tiene el Estado en función de las medidas de acción positiva o no discriminación. Este segundo orden tiene una vinculación más bien con otra faceta, que es el derecho a la ciudad. No está tan vinculado y por hoy haremos nociones así escuetas, porque no tiene que ver concretamente con el tema, pero es importante que lo tengan en cuenta también en este sentido. Bien, bueno, para empezar brevemente algunos apuntes históricos. Ahí tenemos Casa de Gobierno, en la Casa de Gobierno de Ciudad de Neuquén hace muchos años. Para quienes pasan, conocen, hoy está, el casco urbano se mantiene, pero después está bastante modificado. El derecho a la ciudad, o mejor dicho, el derecho urbanístico nació principalmente luego de la Revolución Industrial, y en esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la movilización o el desplazamiento de grandes personas en producto de la industrialización, una primera afectación que produjo fue al ambiente y a la sanidad pública. Podemos decir que el derecho urbanístico, desde el punto de vista científico, es el derecho de la sanidad pública, porque a partir de ahí comenzaron a preocuparse por la organización de las ciudades, porque ciudades hubo siempre, digamos, o por lo menos hay antecedentes, digamos, tanto en las comunidades originarias y desde la misma fundación de la civilización incluso mundial. Pero científicamente podemos decir que nació ahí. Acá tenemos dos o tres grandes facetas, si se quiere, o escuelas que van a empezar a incidir. El urbanismo ibérico, que es una escuela de España que empezó a trazar las primeras nociones de urbanismo, desde una idea de ciudad, en la organización de las manzanas, la cuadrícula, cómo van a estar distribuidos los espacios, eh, cómo van a estar distribuidos los ejes de las principales instituciones. Un ejemplo que les pongo, y cómo se trasladó, vean, porque estas son instituciones que todavía subsisten, digamos, en algún sentido, en las cuales, por ejemplo, tenía que estar cerca la iglesia, la municipalidad, y el juzgado de paz, por ejemplo, o la plaza, digamos. Esta estructura urbana tenía que estar siempre. Y ustedes vean cómo algunas nociones de esto subsisten. Por ejemplo, en General Roca tenemos esta organización, por ejemplo, tenemos la municipalidad, la iglesia, la plaza, el juzgado de paz, que son todas las instituciones que vienen del urbanismo ibérico que han sido trasladadas a las ciudades de nuestra Patagonia. Este urbanismo ibérico también fue uno de los primeros que empezó a introducir la noción de zonificación. La noción esta de zonificación es fundamental que las conozcamos.
¿Qué es la zonificación? Principalmente es una institución, una intervención, un título del que hace uso la administración para dividir un ejido en diferentes zonas, en diferentes territorios, y asignarles determinados usos. Esa es como una noción fundamental, si se quiere así, digamos, de grandes rasgos. Pero fundamentalmente, desde un punto de vista jurídico, la zonificación es una fuerte intervención al derecho de los propietarios, porque implica que en función de los usos que se hagan de un lugar determinado, vamos a tener una actividad que va a ser lícita o no, o ilícita, en función del uso que autorice la autoridad administrativa según criterios determinados, según criterios en función del interés público o de interés general. Entonces esta noción de zonificación, de distribución del territorio, que ya empieza del organismo ibérico, que viene de Alemania incluso, es una noción fundamental, bueno, es una primera parte, que después vamos a ver que se fue trasladando a toda la legislación. Después tenemos otras instituciones como el FOT, el FOS, estas son siglas, que es el factor de ocupación total de la superficie hasta donde se puede construir, y el factor de ocupación del suelo hasta donde se puede edificar, que también son nociones que vamos a ver en todas las cartas y que vienen desde originariamente. Después damos paso a otra escuela, que es el urbanismo moderno, que ya viene de Francia, en las cuales ya está sentado sobre algunas cuestiones vinculadas a la revalorización del espacio público, esta idea de los espacios públicos como parte de la ciudad, que también incluso ha sido trasladada hasta estos días y que nos ha dotado de muchas instituciones que fundamentalmente usamos, como el regionalismo, los reglamentos de edificación, etc. Estas dos instituciones han sido las que nos han marcado en este sentido. Luego, hay un punto esencial, por eso muchos autores dicen que en realidad hay más que dos modelos, digamos, de urbanismo, que se contraponen, hay dos modelos de urbanismo que están sucediendo recíprocamente, lo cual tiene que ver con el territorio y el espacio que ocupan, o sea, según la ciudad. Un modelo que está vinculado a esto que les decía, al urbanismo ibérico o al urbanismo moderno, que viene ya desde una noción de autoridad fuerte, una intervención centralizada en la administración pública que define este uso sí, este uso no, esta zona sí, esta zona no, que establece determinados reglamentos para edificar, etc. Y después viene avanzando otra idea que está coexistiendo, sobre todo en las ciudades europeas, que es la idea de que las ciudades, y fundamentalmente los municipios, son también responsables del cuidado del ambiente, de que son responsables, tienen responsabilidad o tienen una fuerte, ¿cómo decir? Como una fuerte concepción, digamos, del cambio climático. Entonces, esta idea viene a sentarse, sobre todo en las cartas internacionales, sobre todo las ambientales. Ahí tenemos la Agenda 30, que tiene un montón de objetivos, y la idea de ciudades inteligentes, que básicamente quiere decir que en función de las tecnologías de información y conocimiento, las famosas TICs, se pueden definir los usos de datos, digamos, de los movimientos urbanos, y en función de eso se puede hacer más inteligente para el ambiente y para la ocupación del espacio público el urbanismo, digamos, la ocupación, digamos, de las ciudades. Hay un trabajo ahí que yo les dejé de material que está muy interesante, de una autora española, Carlota Facioli, que les habla un poco de esta noción de lo que hace a las Smart Cities, ciudades inteligentes en función del cambio climático. Yo les sugiero que los vea, porque en ese punto hay algunas instituciones que son modernas, que quizás nosotros las hayamos escuchado, pero que son de muy reciente aplicación y que van a definir la ocupación del espacio público de acá a 50, 100 años. Ella refiere un dato que es interesante.
Nosotros hoy, o mejor dicho, en 1970 teníamos 2 megápolis, que eran Tokio y Nueva York, o sea, ciudades que superaban los 10 millones de habitantes. Para 2025, 2030 se prevé que van a ser 10 por lo menos, 30 megápolis en las cuales se van a superar los 10 millones de habitantes. Bueno, las ciudades, ¿qué hacen con eso? ¿Qué hace la administración? ¿Cómo está preparada? Y estas son preguntas que nos tenemos que hacer todos. O sea, ¿podemos definir las tensiones? ¿Podemos definir las ciudades como se venían pensando hace 200, 300 años? ¿O es necesaria la incorporación de la tecnología? ¿Es necesario hacer mediciones en función del ambiente? ¿Es necesario tenerlo en cuenta para el control, para la auditoría de los contaminantes, para procurar hacer un aporte para el cambio climático, etcétera? Entonces, en base a todas esas preguntas se ha ido pensando, no solo desde la idea de Smart City, sino también desde la idea de la Agenda 2030 y las ciudades sostenibles. Yo también ahí les dejé un documento para que vean los objetivos. La Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana, así se denomina, son convenciones en las cuales los estados han fijado determinados requisitos para hacer más accesible la ocupación de espacios públicos y más accesible el cuidado del ambiente y en virtud de los nuevos objetivos urbanos. Bien, ahí teníamos un poco de lo que es la Smart City, la participación ciudadana, fomento de espacios verdes, el ahorro energético y el urbanismo. Todas estas nociones están incluidas dentro de este concepto de la Smart City. Bien, pasemos un poco a un tema más constitucional, más jurídico en este punto, que es cómo se distribuyen las competencias. Ahí, ustedes como saben, nosotros tenemos un orden federal de gobierno, lo cual implica una distribución de poder entre un Estado central y Estados provinciales. Según el artículo 5, también a los municipios, y los cuales también tienen competencia en este sentido. En el sentido urbanístico, tradicionalmente, todo lo que hacía a la organización de la ciudad, a la distribución de los espacios públicos, se entendió como una competencia propia de los municipios, los cuales se encontraban vinculados con las problemáticas urbanas. Entonces, a ver, ahí está. Entonces, son funciones que naturalmente cumplía el municipio. Luego, cuando se empezó a pensar en nociones más amplias, digamos, se empezó a entender, digamos, que la organización del suelo, el ordenamiento territorial, no podían ser contemplados en estancamientos cerrados o pensados de una sola función, ya las propias constituciones provinciales empezaron a hacer regulaciones. Nosotros tenemos ahí diferentes puntos de vista en cuanto a la planificación, tanto en la Constitución de Neuquén y de Río Negro. Ustedes la van a ver, en las cuales hay algunos puntos a destacar. La Constitución de Neuquén tradicionalmente tuvo una idea de planificación pensada desde las instituciones vinculadas a la función social de la propiedad, la reforma agraria, instituyó un organismo como el COPADE, que está vinculado a la planificación, y le da una amplia participación a los municipios en lo que hace a la materia de la planificación y el uso del suelo. Esta idea incluso se fomentó y se reforzó en la reforma constitucional de 2006. La Constitución de Río Negro, por su parte, la Constitución de 1988, que es la última, también hace una especial mención al uso del suelo. Fundamentalmente hace una noción, digamos, también contribuyendo a estos principios de distribución, de ordenamiento del uso del suelo y de regulación del desarrollo urbano y rural, pero teniendo en cuenta, y esto es lo que yo entendí, y usted quizás interpreten lo mismo de la norma municipal, de la norma constitucional, como un uso, digamos, una competencia concurrente entre provincia y nación, digamos. Provincia, perdón, y los diferentes municipios. Y además, hay determinadas
competencias que Nación se atribuye. Ustedes, si recuerdan, nosotros teníamos competencias que son asignadas desde la propia Constitución originaria, 1853-1860, a lo que hace a la planificación, o mejor dicho, no a la planificación, pero sí al comercio y al uso de las comunicaciones, que son competencias nacionales y que tienen una vinculación indirecta, por lo menos, con lo que hace a la organización urbana. Luego de la reforma del 94, hay como, yo diría como una doble autopista, digamos, dos grandes senderos en los cuales empiezan a haber cuestiones de urbanismo, de uso del suelo, de planificación, que inciden y van a incidir de aquí en adelante y que van a también a traer litigiosidad en este sentido. Por un lado, lo que hace el artículo 41 de la Constitución Nacional, como conocemos, la Nación tiene la competencia para dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los cuales se ha dictado la Ley 25675, y un instrumento fundamental que es la organización, el ordenamiento ambiental del territorio, en los cuales tiene competencia de Nación. Si bien el ordenamiento ambiental del territorio todavía no tiene una ley general, sino que tiene esta ley 25675, sí se ha asignado a determinados facetas. Tenemos el ordenamiento ambiental en lo que hace a los bosques nativos, por ejemplo. Hay un proyecto también de ordenamiento ambiental en función de los humedales que quizás se sancione en cualquier momento. Pero Nación empieza a ejercer competencia, digamos, en este punto, digamos, constitucionalmente atribuidas, y que pueden generar litigios naturalmente en este sentido. También tenemos, yo acá no lo mencioné porque quizá no sea en cuanto a lo que hablamos no tenga mucha relación, pero el Código Civil y el Comercial 2015 también establece fundamentales transformaciones en lo que hace a la propiedad y al entendimiento de cómo se concibe este derecho. Entonces, Nación ha hecho ejercicio de estas competencias, digamos, fuertemente, lo cual puede traer en algún momento, y va a traer seguramente litigiosidad en este sentido, en función de las competencias. Hay un fallo que también les dejé de la Corte Suprema, que es reciente, del año 2019, que es Telefónica de Argentinas contra Municipalidad de Güemes. En ese caso, por ejemplo, así rápidamente lo digo, la Municipalidad de Güemes había dictado una ordenanza en las cuales había planificado, digamos, el traslado de las antenas de telefonía celular a 500 metros de los cascos urbanos. No podían estar a una distancia menor, 500 metros creo que era. La empresa telefónica planteó la acción de inconstitucionalidad en función, decía que no tenía competencia un municipio para regular en materia de comunicaciones y en materia de temas que estaban atribuidos, hacía una interpretación de la cláusula de comercio también a Nación. La Corte Suprema le terminó dando la razón a la empresa telefónica y declaró la inconstitucionalidad de esta ordenanza. En un voto dividido, es un fallo muy interesante para que lo vean, porque van a ver que mientras la mayoría lo atribuyó, digamos, a las competencias en función de las competencias de Nación, en función de las telecomunicaciones, el 75 inciso 30, etc. Hay un voto de Lorenzetti que acompañó esto también, propio, que ya habla del ambiente también como una potestad nacional. Y hay un voto de Rosati que es interesante, que es en disidencia, en las cuales planteó algo que nos ocupa, digamos, en este sentido. Rosati dice algo así como, miren, el municipio es quien es el mejor o el más habilitado, digamos, para conocer su espacio y para saber cómo distribuir en función de la salubridad y en función de los habitantes y del interés general, cómo se distribuyen los usos del suelo, cómo se hace la zonificación. Entonces, dentro de sus competencias puede decidir, y constitucionalmente está habilitado para decidir si una empresa de telefonía celular, en función de la peligrosidad, en función de los presuntos peligros también, hay algunas cuestiones de principio precautorio, que esté alejado de los centros urbanos. Y él hace su voto propio y dice, esta ordenanza es constitucional. Es un fallo muy interesante que lo vean en todo sentido y tiene que ver con este tema de las competencias.
Bien, bueno, como les decía, que esto sirve un poco para introducirnos a lo que hace a la regulación del uso del suelo urbano. Acá, como les decía, y estos son conceptos que ya los dije en algún sentido, de la afectación fuerte que hay al derecho de la propiedad. Ustedes si recuerdan, había desde la propia noción del Código Civil, desde originario, digamos, una fuerte impronta al derecho de propiedad, entre cuyas atribuciones estaba esta idea de que es absoluto. Esta idea se fue morigerando con el tiempo, a lo largo de la función social de la propiedad. Hoy se habla de función ambiental de la propiedad, pero el hecho es que el urbanismo en sí ha afectado fuertemente a lo que hacen los derechos de propiedad. Hay un autor, por ejemplo, o estos temas, les digo, no son temas que por ahí se debaten solamente acá en Argentina, o en Estados Unidos incluso hay un fuerte movimiento de los derechos de propiedad. Hay un autor, por ejemplo, Richard Epstein, por ejemplo, que dice que dice algo así irónicamente, y también en serio, que el urbanismo es un campo fértil para, para hacer un microcosmo de socialismo. Dice una cosa así, como que el urbanismo es un método por el cual se está afectando fuertemente el derecho de propiedad. Entonces hay un movimiento todo filosófico y jurídico fundado en cómo afecta el urbanismo a los derechos de propiedad. Entonces, todo este tema que por ahí parecen como una simple cuestión de hasta dónde afecta el derecho de propiedad y no, es un tema álgido que está en debate, les diría, por lo menos en todo el mundo occidental, digamos, hasta dónde se pueden, hasta dónde se afecta el derecho de propiedad e incluso el derecho de igualdad en este sentido. Bueno, vamos a hablar un poco de las categorías del suelo. Este tema también es fundamental que lo tengamos bien identificado, digamos, porque van a ser nociones que van a atravesar y que atraviesan todas las cartas orgánicas por lo menos. Vamos a distinguir 4 categorías de suelo. El suelo rural, el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Suelo rural, como lo dice el mismo nombre, son aquellos suelos destinados a la explotación agraria, a la explotación agropecuaria, a la actividad ganadera. Tiene un destino claramente definido al destino, claramente opuesto al destino urbano. Van a ser suelos destinados a actividades justamente rurales. El suelo urbano, en cambio, cuando hablamos de suelo urbano, hablamos de un suelo que ya ha sido transformado, es decir, suelo donde ya existen construcciones, ya existen edificaciones, ya hay dotación de servicios, ya hay una red viaria, ya están hechos los corredores específicos, pero fundamentalmente quédense con la noción de que es un suelo que ya ha sido transformado, es decir, un suelo que ya la ciudad, digamos, y la urbanización ya ha hecho ejercicio en esa tierra de las prácticas habituales del urbanismo. Como les digo, prestación de servicios, construcción, etc. Cuando hablamos de suelo urbanizable, en cambio, hablamos de un suelo que está destinado a la urbanización, pero que todavía no ha sido transformado, sino que tiene destino para ser transformado. Es decir, para mostrarlo gráficamente, son tierras en las cuales no ha existido la acción de transformación de la ciudad. Son tierras que, pensadas para el futuro, se van a transformar y van a tener como destino la ciudad en este sentido. En función de ello existen un montón de obligaciones, tanto para los propietarios como para aquellos que definitivamente decían urbanizar, etc., que ahora vamos a ver. Finalmente, la categoría de suelo no urbanizable. Esta categoría de suelo no urbanizable es un suelo que está sometido a una protección especial que, al revés del suelo urbanizable, impide transformar. No se puede hacer ejercicio del derecho o el derecho a construir en este suelo urbanizable. Ahí está. En función de determinadas variables, por ejemplo, ambientales,
por ejemplo, arqueológicas, de seguridad. Es un suelo en el cual la administración dice acá no se puede transformar, no se puede edificar, no se puede construir, etc. En función de esta clasificación, decíamos, hay determinados derechos y deberes para los propietarios del suelo según justamente el tipo de suelo que vaya a haber. Nosotros acá tenemos, para aquel propietario que vaya a hacer ejercicio del suelo, el derecho a urbanizar, a edificar, a la edificación, derechos que van a tener en función, ustedes vieron, del tipo de suelo. Derecho a urbanizar, a edificar, a edificación van a ser derechos que van a estar vinculados al suelo urbano o al suelo urbanizable, no así al suelo que no es urbanizable, por ejemplo. Y el propietario también va a tener determinados derechos, principalmente esta cuestión de, en función de cómo la autoridad divida el suelo y en función de cómo realice la edificación, va a tener que abstenerse a hacer usos incompatibles con la zonificación y el ordenamiento, va a tener que hacer trabajo de mejora, rehabilitación del suelo, en los casos que lo exijan. También va a tener que hacer en función del suelo y las categorías de suelos que fije la normativa, contribuir a preservar el ambiente, patrimonio histórico, patrimonio natural. Y, por ejemplo, acá hay un deber que es bastante trascendental para lo que hace al derecho de propiedad, que es la cesión de terrenos para dotaciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Este es un instituto que está generalmente en varias cartas, en casi todas las cartas orgánicas, pero significa que un propietario que quiera hacer un loteo en un suelo no urbanizable va a tener que destinar parte de ese suelo en la ley neuquina, por ejemplo, en la ordenanza neuquina dice que el 16% de ese suelo tiene que entregarlo gratuitamente a la municipalidad para hacer reserva de espacio público, para que decida el destino de la municipalidad. Y una parte de eso siempre va a tener que estar destinada a espacio verde. Este es un deber que se impone y que la jurisprudencia, por ejemplo, generalmente ha entendido que es una restricción administrativa y que no es indemnizable. Lógicamente, si excede o si hay una cuestión formal de procedimiento, etcétera, es cuestionable. Pero en principio, esta cesión que hace el propietario de un suelo cuando realiza un loteo en los suelos no urbanizables no es indemnizable porque se entiende una restricción y que forma parte del ejercicio inherente a la propiedad y que es un deber derivado justamente de la urbanización. Bueno, acá hay otras nociones en lo que hace a la gestión urbanística. Ahí hay otro trabajo que le dejé, que es importante que lo vean, que es el de Thaler Antic, que hablan curso de Derecho Urbanístico. Esta obra es buena, digamos, pero está centrada tal vez un poco en la noción más propia del derecho desde las potestades del Estado, digamos. Bueno, ahí se habla un poco de las facetas que tiene la gestión urbanística en institutos, en cuanto al régimen de suelo, la ejecución de la urbanización. Régimen de suelo, como veíamos la primera parte, esta clasificación de suelos que veíamos, y la segunda etapa es cómo se ejecuta esa urbanización, en las cuales contemplan el derecho a la edificación, a la urbanización, etc. Son como parte de la gestión urbanística en este punto. Y en función de esta gestión hay determinados institutos, que ahora cuando veamos la ordenanza neuquina vamos a ver los planes urbanísticos, las reglamentaciones municipales, los convenios público-privado, público-público, que forman parte de esta organización urbana. Por otra parte están las técnicas urbanísticas más tradicionales, la alineación, el ensanche, la zonificación, que ya lo vimos, la reforma interior, que es el derribo de barrios antiguos. Todas estas técnicas, yo no me detengo mucho porque son, digamos, nociones que hacen a la organización de la ciudad, que la van a ver que son las más tradicionales en este punto, y que es necesario por ahí que tengan la idea del concepto, porque son de aplicación al suelo urbano y al suelo urbanizable, digamos, cómo se va a definir la ciudad y cómo se van trazando estas reformas urbanísticas. Bueno, yo cuando comencé las clases
les dije que iban a estar dos derechos involucrados fundamentalmente que lo iban a ver. Por un lado el derecho de propiedad y por otro el derecho a la igualdad. Acá en este punto vamos a ver un poco lo que hace al derecho a la igualdad y cómo se afecta y cómo han sido las soluciones que viene dando el propio derecho para paliar la igualdad. Como nosotros sabemos, el derecho a igualdad atraviesa todo el ordenamiento constitucional. Tenemos una idea primigenia del derecho a la igualdad formal, que ha evolucionado a la igualdad material, en este sentido de dar igualdad a todo aquello que se encuentran dentro de una misma posición. Y la última reformulación, después de la Constitución del 94, que es esta idea de que el Estado debe ejercer acciones de medida de acción positiva, de no discriminación, para determinados colectivos vulnerables. Acá la idea de igualdad se plantea en la distribución que hace de las cargas y beneficios el Estado. Es decir, y esto así en función de un ejemplo, el Estado decide que determinado suelo es urbanizable y decide que determinado suelo es no urbanizable. Dentro de esa misma clasificación, por ejemplo, dentro de la zonificación, decide que este suelo es urbanizable, puede incluso decir hasta acá se construye a determinada altura, hasta acá no se construye hasta determinada altura. Todos estos temas, que son acciones del Estado, que inciden directamente sobre, en líneas generales, van a afectar a los propietarios. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes propietarios en diferentes posiciones jurídicas en función de decisiones de terceros o decisiones del Estado. Entonces, lo que tiene que tratar de hacer el derecho urbanístico es tratar de equiparar esa desigualdad que se produce entre los propietarios. Entonces, en función de eso, ha realizado determinadas técnicas. El derecho español tiene muchísimas técnicas. Yo ahora por ahí no las explico porque son bastante complejas y exceden, pero en sí quiero que tengan en cuenta el reparcelamiento, la distribución equitativa de cargas y beneficios, son bastantes. Ahí en pareja, Alfonso, el material que yo les di las puedan ver con mayor profundidad. Pero la idea que yo les quiero transmitir con esto es que tienen ustedes que observar de cómo se afecta esta igualdad entre los propietarios en función de la urbanización. Y que esta idea se entiende no como una idea de afectación general, digamos, esta idea de la afectación en general de las cargas públicas, esta que habla el derecho administrativo y que generó la responsabilidad y que por tanto genera responsabilidad del Estado, sino como afectaciones concretas al derecho de propiedad. No son afectaciones generales, por lo menos esto es lo que dice Pareja Alfonso, digamos. O sea, no se trata de afectaciones generales como cargas en general, sino como afectaciones concretas y que por tanto el Estado debe hacer algo para la distribución equitativa de estas del ejercicio de esta potestad, de esta decisión que hace de decir determinada zona es urbanizable, determinada no, determinada otro tema, por ejemplo, determinada propiedad se ve afectada por una construcción pública, digamos, ¿hasta dónde van a llegar eso? Bueno, ¿cómo se hace para paliar esto? O sea, ¿cuáles han sido las herramientas que ha utilizado el Estado? Bueno, van principalmente por dos líneas. En algunos casos son instrumentos fiscales, en otros son instrumentos extrafiscales. Instrumentos fiscales, como ustedes saben, tenemos la clásica triada impuesto, tasa y contribución de mejoras, las cuales nacieron utilizadas en función de cómo afecta el urbanismo. La contribución de mejoras, por ejemplo, trata de hacer una detracción patrimonial a aquel propietario que se ha visto afectado por el asfalto, por ejemplo. A través del impuesto también hay determinados impuestos que tratan de paliar esta cuestión de la organización urbana y que se destina a determinados fondos, etc. Pero las técnicas justamente han venido de la mano de las plusvalías urbanas. La plusvalía urbana es un concepto en el cual trata, digamos, de distribuir de un mejor modo las cargas y beneficios en materia urbanística.
Plusvalía urbana se entiende como aquella mejora en el valor de los inmuebles, o aquella mejora en el derecho de propiedad de determinadas personas, en función de un hecho ajeno, que tiene que ver justamente con cómo ha incidido, cómo la organización que la Administración ha hecho urbanismo ha procurado en ese derecho. Entonces, este excedente que se hace, digamos, se trata de distribuir de determinada forma para aquellas personas que les perjudicó, digamos, también la organización urbana, o incluso para aquellas personas que se ven excluidas, digamos, de la urbanización, y que tienen, ese es otro problema también, necesidades habitacionales, por ejemplo. O sea, en ese punto se trata de compensar eso. Bueno, para eso ha habido diferentes técnicas. Una de esas es el suelo creado. El suelo creado también es una técnica que trata de paliar esta idea, en los cuales se trata de que la administración pública, por ejemplo, permite la construcción hasta determinada altura, y si construye más allá de determinada altura, ese excedente va a ser destinado destinado a la creación de fondos para equiparar esta desigualdad, por ejemplo. Hay un gráfico, por ejemplo, que lo puede explicar mejor, en las cuales justamente se trata de explicar esta noción de suelo creado. Todas estas técnicas son utilizadas, insisto, en función de procurar la desigualdad lógica que se produce entre la distribución urbanística que da la ciudad. Bien, vamos a ver brevemente el caso de la ciudad de Neuquén. El caso de la ciudad de Neuquén yo lo elegí por dos motivos. Uno, porque justamente es uno de los casos que vamos a analizar dentro del proyecto de investigación y que nos compete, porque muchos de nosotros vivimos en la ciudad de Neuquén, y conocemos cómo es la realidad urbanística. Y por otro lado, porque justamente podemos decir que en los últimos 10, 20 años es una de las ciudades justamente que ha visto más afectada y modificada su estructura urbana, justamente en función de determinadas acciones políticas, económicas, sociales, exponen esta idea, la cual se va reflejada incluso en la misma normativa. Hay datos que incluso reflejan que Neuquén, en el caso de la ciudad de Neuquén, de 10, uno de cada 10 habitantes vive en un asentamiento informal o vive en un asentamiento clandestino. Entonces, también se ven reflejadas estas cuestiones de conflicto o de tensiones urbanas en este punto. Entonces es importante que las veamos y cómo ha sido la respuesta dada desde el derecho positivo principalmente. Tenemos 5 pilares acá, nosotros vamos a ver 2, fundamentalmente la Carta Orgánica, que forma determinada protección a determinados sectores como las bardas, por ejemplo, y el Código de Planeamiento Urbano, que este Código de Planeamiento es importante, es bastante detallado, que lo puedan ver. Nosotros nos vamos a ocupar principalmente de uno de los bloques, que es el bloque 1. ¿Cómo es, en este sentido, la organización urbana? Bueno, Neuquén, podemos decir, del análisis del derecho positivo, fundamentalmente, que tiene normas que son producto, digamos, de esta noción que habíamos visto del derecho urbanístico tradicional, y a la vez coexisten con otras normas que tratan de establecer algunos puntos más propicios desde el urbanismo más horizontal, desde una distribución de competencias a los barrios a través de determinadas corporaciones, una importancia fundamental al ambiente, incluso hay herramientas pensadas en función de la lucha contra el cambio climático, etc. Entonces todo esto, y
adicionalmente también hay algunas ordenanzas que van a prever una lucha, o si se quiere contrarrestar estos efectos que le decía yo de la distribución desigual en las cargas y beneficios del urbanismo. Para eso se dota de diferentes herramientas. Acá son, por ejemplo, como les decía, hay determinados puntos, en el caso de Neuquén, determinados instrumentos de gestión urbanística. Hay una herramienta que es interesante dentro de Neuquén, que es como una evolución de impacto ambiental, en las cuales se miden las variables urbanísticas en función del ambiente. Las unidades de gestión territorial, estas unidades son, es bastante importante, porque se trata de que la distribución de los espacios públicos y la decisión de la administración de determinados barrios se haga en función de estas unidades de gestión territorial que van a estar integradas por los vecinos de los barrios, más allá de las instituciones municipales, en las cuales se va a decidir la disposición urbana o la construcción en ese barrio. Así tenemos unidades de gestión territorial por ejemplo, del barrio Villa María, tenemos una unidad de gestión territorial del barrio Confluencia, etc. O sea, todos los barrios, o casi todos, o se han ido diferentes ordenanzas dictadas, tienen establecidas sus unidades de gestión territorial, las cuales tienen competencias fuertes en la materia, digamos. Emiten dictámenes y deciden en este sentido también cómo se evalúan estas cuestiones urbanísticas. Bueno, como les decía, también tenemos últimamente algunas ordenanzas que están pensadas en función del cambio climático, que decían incluso prevén urbanísticamente herramientas que son ambientalmente adecuadas para, en función del cambio climático y en función fundamentalmente del Acuerdo de París y de las obligaciones establecidas. Acá, básicamente, en cuanto a las normas de uso del suelo, tenemos que el bloque 1 del plan de gestión urbana hace una gran clasificación entre las áreas generales y especiales y después hace una distribución de la zonificación. Las áreas generales van a expresar los modos de apropiación y explotación del suelo y van a establecer los parámetros urbanísticos fundamentales de algún modo general en toda la ciudad, y después tenemos áreas especiales que Neuquén, la ciudad de Neuquén, las ha destinado exclusivamente por determinados valores, sea porque son zonas inundables, sea porque son zonas de valor arqueológico, o son zonas que quiere proteger especialmente, y una decisión del Estado por las cuales las sacó, digamos, del régimen general. Entonces, en función de eso, decide. El área general, que es la primera, como decíamos, teníamos la especial área general, divide al espacio en tres áreas: urbana, periurbana y rural. Y en función de eso hace una distribución central en este sentido. El área urbana, a su vez, va a estar dividida, va a estar zonificada, esta herramienta primigenia que le decía, en diferentes zonas, a las cuales le va a atribuir determinados usos. Yo acá puse las grandes zonas, digamos, que va a estar dividida, las zonas centrales, donde van a estar ubicados los comercios, por ejemplo, las zonas residenciales destinadas a viviendas, las zonas corredores, que son aquellas que se sitúan a lo largo de determinadas vías o al lado de las rutas, zonas verdes y recreativas, zonas en las cuales tienen usos especiales, etc. Todas esas zonas, a su vez, van a tener determinados usos. O sea, dentro de una determinada zona, cuando se hace la zonificación, se va a decir, en esta zona va a haber usos permitidos, usos condicionados, usos prohibidos, pero dentro de esa zona que define la administración municipal. Después tenemos el área periurbana. El área periurbana, dentro del área general, es una zona de transición. Es una zona donde van a estar definidos espacios, donde van a coexistir, digamos, diferentes usos. Por un lado, tenemos usos que son más propios del área rural, como son actividades agropecuarias, industrias, etc. Pero también, y yo les diría que progresivamente, por lo menos en muchas de las zonas periurbanas de Neuquén, van abundando las zonas, los usos, mejor dicho, residenciales.
Entonces, diferentes espacios que anteriormente estaban destinados a ser zonas tradicionalmente rurales, como el barrio Valentina, por ejemplo, progresivamente han sido ocupados por la urbanización. Neuquén se ha expandido mucho, mirando sobre todo a Plotier, digamos, la zona cercana al río y las fronteras con Centenario, digamos. Y casi todos, y vemos que, por ejemplo, la zona que va a Centenario, por ejemplo, en muchos casos ha sido zonas de bardas o zonas cercanas al río. En los casos de la expansión acá a Plotier también tienen zonas que son limítrofes al río. En la zona de Valentina, como les decía, son zonas que tradicionalmente están destinadas a lo periurbano o a emprendimientos más bien rurales. Entonces todas esas zonas han sido constantemente modificadas. Hay un montón de ordenanzas que han ido zonificando de diferentes maneras la región. Bueno, y finalmente tenemos el área rural, que ahí da una definición, que es donde predominan ecosistemas naturales, no existen acciones antrópicas, no existen edificaciones, se mantienen en reservas y para determinados usos específicos. Acá, como les decía, Neuquén hace una clasificación de la zona y después da determinados usos. Entonces, para determinada zona, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la zona de administración, va a decir, bueno, acá van a estar permitidos determinados usos, que va a ser el uso predominante, que va a estar establecido, o el complementario. El uso predominante es el uso permitido en los cuales la administración pensó masivamente. Les pongo un ejemplo, en la zona de administración, lo que pensó el legislador municipal es decir, bueno, esta zona va a estar destinada a comercios, entonces yo quiero que acá se establezcan todos los comercios. Lo cual no quiere decir que también sea una zona residencial, pero ese uso va a estar permitido para ser complementario al principal. Lo mismo, por ejemplo, en la zona esta de Valentina, que les decía. Bueno, acá es una zona que va a estar destinada principalmente, por ejemplo, al barrio residencial, porque está lejano, porque está cerca de la naturaleza. Bueno, lo cual no está permitido también que sea una zona, por ejemplo, que sean prácticas deportivas intensivas, o que se hagan emprendimientos rurales, etcétera, digamos. Son usos que son complementarios. Entonces, vamos a tener determinadas zonas que van a tener usos complementarios y usos predominantes. Después vamos a tener algunos usos, como los condicionados, que son aquellos que se van a permitir, pero bajo determinados requisitos, como dice ahí, una evaluación previa de impacto ambiental, etcétera. Y usos prohibidos o no conformes para la zona, así como usos no consignados, digamos. Cada zona va a tener su clasificación en cuanto a los usos, y van a ver que son ordenanzas vastísimas en cuanto a los usos permitidos en función de cada ciudad, en este sentido. Después, las áreas especiales. Recuerdan que acá teníamos áreas generales, que son las que vimos, y las áreas especiales. El legislador ha destinado determinadas reservas en función de las características que tienen. Y por eso le destinó esta idea. Zona de restricción, zona de protección, zona de... ¿Perdón? Un micrófono abierto. Ahí está. Como decías, por ejemplo, la zona de la Barda, por ejemplo, para quien conozca la zona cercana al Parque Norte, es una zona de especial protección. Ya la misma Carta Orgánica le reserva una especial protección, y es una zona que no va a estar destinada, por ejemplo, al urbanístico. Y es una zona especialmente protegida, incluso desde la misma Carta Orgánica. Después hay zonas con riesgo de erosión o con riesgo de inundación, donde también prevé determinadas medidas especiales, y en las cuales los usos residenciales, por ejemplo, van a estar o no permitidos o condicionados bajo determinadas pautas. Bueno, y después hay zonas también de expansión urbana, por ejemplo, que son aquellas en las cuales se previó originariamente y después se ha ido ampliando para hacer justamente suelo urbanizable, como le decía dentro de esa clasificación, para posteriormente decir la ciudad se extiende en este punto. Después tenemos otras ordenanzas que están previstas, más allá de este bloque 1 del Código Urbano, que son importantes, que las conozcamos y que seguramente las vamos a estudiar cuando hagamos la obra, el capítulo del libro. Principalmente el fraccionamiento de inmuebles, esta ordenanza 3294-87,
que es la ordenanza de loteo, que esta justamente es la que prevé esta obligación de destinar una cesión de espacio al municipio de forma gratuita, la que le decía, esta restricción. De forma cercana, digamos, en este sentido. Bien. Ya para ir finalizando, bueno, justamente, hay algunas, como le decía, las tensiones que se han ido generando en el suelo urbano, a las cuales el derecho positivo le fue dando respuestas. Algunas veces insuficiente, algunas veces suficiente, muchas veces detrás del problema, muchas veces previsora también, pero bueno, justamente la respuesta que le fue dando el Estado en este sentido. Como les decía, una de las nociones, la unidad de gestión territorial ha sido fundamental un poco para dar vía a la participación ciudadana, la cual es fundamental en este sentido, y para ir de a poco asignando los espacios en este punto. Luego las unidades de gestión de regularización dominial y los programas de acceso universal al hábitat han también tratado de generar espacios institucionales donde se vea la problemática del asentamiento, los asentamientos informales. En este sentido se ha reconocido, tomando las nociones de la Agenda 2030, por ejemplo, o la nueva Agenda Urbana, las regulaciones internacionales, el Estado municipal ha ido actuando en consecuencia en ese punto. Y después, en cuanto a las cuestiones que les refería, a la plusvalía urbana, de cómo compensar las desigualdades, también hay instrumentos que la legislación neuquina, o mejor dicho, la legislación de la ciudad de Neuquén ha ido estableciendo diferentes tributos, o el tributo de contribución urbana, que justamente, o la compensación urbana, son tributos en los cuales la base imponible es justamente el mejoramiento dinerario, digamos, en el que se ha enriquecido que el propietario por una acción del municipio. Entonces, ese es un tributo, esa es una herramienta fiscal que de a poco ha ido establecido. Bueno, jurisprudencia, brevemente, acá hacen dos reglas que se extraen del Tribunal Superior de Justicia y de las cámaras locales, fundamentalmente. Una que está destinado a lo que hace la jurisprudencia, ha sido y es bastante estricta en el uso de las herramientas. Acá yo traje dos fallos a consideración, que son por ahí ejemplo de cómo algunas veces, por eso es tan importante también el proceso, el derecho procesal, digamos, que se sepa cuáles son las herramientas que se usan para definir o para elegir la vía para satisfacer el derecho que tenemos. En Fundagua, por ejemplo, en las cuales se quería obligar al Estado a hacer el ordenamiento ambiental del territorio, justamente el área valentina, se fue por un amparo, la Cámara dijo no, el amparo no es la vía adecuada, un remedio excepcional, restrictivo, entonces no era la vía adecuada, y por tanto rechazó la demanda, justamente acá contra la Municipalidad de Neuquén. Y después otros casos, este caso es más reciente, Conservación Patagónica, Asociación Civil contra Municipalidad Ciudad de San Martín de los Andes. Este caso es interesante porque yo creo acá que era un caso en el cual se cuestionaba un proyecto urbanístico en la ciudad de San Martín urbana que se encuentra en realidad sobre un humedal. Y ahí la decisión fue ir como una acción de inconstitucionalidad, o sea, plantear la inconstitucionalidad de la ordenanza esta que habilitaba el emprendimiento urbanístico. Y la acción de inconstitucionalidad en Neuquén, que es una acción que tiene por efecto exterminar la norma, digamos, es poderosa, digamos, el tribunal actúa como un legislador negativo, como dijo en los fallos, en los cuales expulsa esa norma del ordenamiento jurídico. Justamente es restrictiva, digamos, porque es tan fuerte el efecto, digamos, de la decisión de que se derogue una norma, digamos, dijo que no era la vía adecuada. Entonces, dejó también entrever que si hay afectación se puede ir por otra vía. Pero rechazó la demanda, digamos, de inconstitucionalidad contra esta ordenanza. Y después, otro tema es que generalmente la jurisprudencia ha sido
es bastante cuidadosa en los temas de urbanismo, digamos. O sea, trata de decir, miren, el más adecuado para decidir la urbanización o para valorar la zonificación, etcétera, es la administración. La justicia no tiene que meterse salvo caso de arbitrariedad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos o tres fallos que hablan acá de determinados holding o determinados óbitos en los cuales dice que la planificación es una potestad pública, nadie mejor que el municipio para planificar el desarrollo territorial. En Brizola, no compete a la justicia revisar el acierto error, la conveniencia de las normas reguladoras del desarrollo urbano. Y este fallo que es fresco, que es de ayer, que dice que la decisión de urbanizar un loteo forma parte de aquellas decisiones de política pública propia de la gestión del bien común. Por tal razón, el Poder Judicial no puede sustituir el criterio de los órganos comunales en lo que respecta al despliegue de potestad de planeamiento vial y urbanización, respecto de lo que conserva un cierto margen de arbitrio. Este es el fallo Funes, contra municipalidad en las cuales se resolvió, el TCJ revocó una sentencia de la Oficina Judicial Procesal Administrativa de Zapala. Entonces, estas dos conclusiones en cuanto a la urbanización en la jurisprudencia rápidamente, que el Poder Judicial es bastante limitado y que la vía procesal es fundamental a la hora de ejercer el derecho que se contiene en materia urbanística. Para cerrar, algunas ideas, digamos, o mejor dicho, apreciaciones, no son conclusiones, digamos. Hay una necesidad, tal vez, que yo no lo he nombrado mucho, pero que tiene que ver que el ordenamiento territorial tiene una idea fundamental en este sentido, digamos, que las herramientas procesales, las herramientas procedimentales que ha fijado la normativa ambiental tienen una participación fundamental dentro del proceso de organización, lo cual también, de algún modo, va a dar seguramente un choque de competencia en este punto. Yo ahí, como les decía, esta doble avenida o esta doble autopista, que es por un lado el 75 inciso 12 y por otro el artículo 41, establece un montón de obligaciones al Estado Nacional fundamentalmente, que pueden generar responsabilidad, y en los cuales también se han empezado a introducir normas que actúan fuertemente en lo que hace a la organización urbana. Por lo cual la crítica con el municipio en este sentido puede aparecer y va a ir apareciendo en este punto. Por otro lado, la sostenibilidad, digamos. Uno de los últimos, en la última década fundamentalmente, ha habido un proceso que, por ejemplo, Gonzalo Soso habla ahí de la humanización del derecho ambiental, que lo vemos. Ustedes van a ver, fundamentalmente, sobre todo en la observación consultiva 2317, van a verlo en la Agenda 2030, lo van a ver en los informes de los relatores de la ONU, por ejemplo, que últimamente se ha hablado mucho de una relación entre ambiente y las obligaciones en función de los derechos fundamentales, en la sostenibilidad de un orden social también. Y esta idea, digamos, que está atravesando el derecho ambiental, hace también que nos reformulemos y nos preguntemos, en algún sentido, en cómo se aplica dentro del derecho urbanístico, digamos. O sea, esta idea también de que antes tal vez se miraba solamente desde algún modo netamente, digamos, ambiental, bueno, ha pasado también a la urbanización del derecho ambiental. Como tercer punto, como les decía, y como les fui deslizando a lo largo de la conversación, acá, por lo menos en Neuquén y quizás en las ciudades de Argentina, hay como que coexisten dos modelos. Son dos modelos que yo diría que no se excluyen, pero que han ido fundamentalmente, progresivamente apareciendo. Por un lado, un modelo de fuerte participación del Estado, centralizado, organizado en función de nociones del derecho administrativo más antiguo, si se quiere, poder de policía, interés general, nociones por ahí ambiguas en las cuales función del Estado decide la organización. Y este modelo, pensado más en las potestades del Estado, ha de a poco avanzado y coexisten, como le digo, con un nuevo modelo, un modelo más de apertura horizontal, un modelo de participación ciudadana, un modelo que tiene en cuenta los barrios, esto que le decía de la unidad de gestión territorial,
y que también se ve complementado en algún sentido por nociones de índole social, si se quiere. Esta idea de pensar también en aquellos excluidos, en la idea esta de los asentamientos informales a las cuales hay que darle respuesta, y también actuar sobre las desigualdades que se producen en la distribución de los propietarios, digamos. Y finalmente la idea de las ciudades inteligentes, que como yo le decía, son modelos que se imponen en función del ambiente, en función de las tecnologías de información, pero que de algún modo su traslado a las realidades latinoamericanas tal vez sea dificultoso, digamos. Hay un informe, en un informe de CEPAL ahí que habla Walter Penge, no sé si recuerdan, que lo hablamos en Economía Circular, un autor que refiere un poco, lo mira, digamos, yo diría, este, con reserva esto de las Smart Cities. Dice algo así como, mientras tengamos tantos asentamientos informales en Latinoamérica, es difícil hablar de ciudades inteligentes, digamos. O es difícil plantearlo. Entonces, tendríamos que pensar, digamos, de algún modo sostenible, como les decía anteriormente, en función de otras realidades. Eh, Así que esta es la idea fundamental. Seguramente que me quedaron cosas afuera, pero eh, básicamente estas son un poco las nociones de la clase de hoy. Muchas gracias. Si tienen preguntas o apreciaciones, bienvenida sea. La verdad que muy bueno, profe. Estuvo muy buena la exposición. Yo lo que Bueno, tengo una muchas duda es gracias. con respecto a los criterios que se tienen en cuenta actualmente en Neuquén para llevar a cabo las planificaciones urbanas, porque yendo a este caso de la Barda, ¿no? Más allá de que se está comiendo, por decirlo de alguna manera, la urbanización, sobre todo esta zona que una parte de ella ha sido declarada como protegida y como reserva natural. Nosotros tenemos en cuenta, ¿no?, que la última parte de Rincón de Milo, la que está más cercana a lo que es la ruta esta del tercer puente, en este último tiempo, sobre todo en este último año y el año anterior, ha sufrido un gran cambio en cuanto a lo que es el uso del suelo. Pasaron de ser tierras productivas a un loteo, y tengo entendido, ¿no?, que toda esa zona es zona inundable. ¿Cuáles son los criterios que se manejan, ¿no?, para determinar ese cambio de uso del suelo? Sí, bueno, justamente el ejemplo de la zona norte y de las zonas inundables, eh, yo, yo diría que yo traté, digamos, de algún modo de verlo primeramente desde el derecho positivo, a ver cuáles son los fundamentos que usa el concejal, digamos, para definir esas normas. Y, y muchas veces son contradictorios, porque está bien, a veces utilizan esta idea de la urbanización y de la extensión de Neuquén, digamos, como que no hay espacio en Neuquén, y muchas veces lo que se utiliza, sobre todo lo he visto en ordenanzas que han afectado la zona de Bardas, es como una idea, ¿cómo decirles? Eh, que tratan de instalar como una idea social en función de lo ambiental, como dicen, miren, en función de la venta de estas tierras, esta idea, con esta venta vamos a lograr hacer un fondo para la construcción de viviendas sociales. Y yo creo, por lo que vi, insisto, digamos, de los fundamentos, porque trato de verlas considerando de estas normas, son ideas que no son claras o no son loables en este sentido para lo que hace la protección. Está bien que muchas veces, eh, a ver, si el planeamiento urbano, digamos, o el legislador decide destinar determinada zona urbana a otro uso o otro fin, digamos, en principio no estaría inhabilitado a hacerlo. Pero yo lo que veo de las zonas de Barda, sobre todo fundamentalmente, de Parque Norte, que hay una protección fuerte dentro de la Carta Orgánica, y la Carta Orgánica es la constitución, digamos, de la ciudad de Neuquén. Entonces, eh, la afectación que se hace muchas veces es fuerte, digamos, o sea, en este sentido. Yo no sé si incluso
no sé si de constitucionalidad de la Carta Orgánica es otro punto que, ahí está, que tiene que digamos, que requiere determinadas mayorías y determinados puntos. Esto lo veo igualmente fuertemente del derecho positivo más que de otra valoración. Si me preguntás si lo veo bien o no sé si lo veo bien, digamos. O sea, no me parecería que sea, por más que apliquemos esta cuestión de ordenanza posterior deroga a la anterior, no sé si es la vía esa, digamos, en ese sentido. Profesor, Sí, ¿y Eliseo. qué herramientas nos quedan? Porque usted nombraba este fallo nuevo de Funes Hernando Lucio, que decía el Superior Tribunal de Justicia que a ellos no les compete, que es una cuestión que dependerá de cada municipio. ¿Qué se puede hacer cuando uno tiene esta situación como en La Barda, que se construyó un shopping, que se hizo una obra vial, y en Neuquén, por ejemplo? A ver, yo tengo entendido ahora con esto de lo que fue la pandemia, cuando salieron todos los runners en Buenos Aires, que se empezó a hablar de esta cuestión de los espacios verdes en las ciudades, y lo que estaba recomendado y a lo que Argentina había accedido a comprometerse, digo, y acá en Neuquén no hay de eso, acá no se crean plazas, de hecho se quitan plazas y espacios verdes para seguir construyendo. ¿Qué puede hacer un ciudadano promedio o una persona que participe en una asociación de estas de ambientales con respecto a esos problemas? Yo creo que, a ver, tengo una idea que por ahí es personal, digamos, que pienso que en Neuquén, hablamos de Neuquén fundamentalmente, por un lado, tenemos una idea de protección fuerte, digamos, a la actividad económica generada por la actividad hidrocarburífera, digamos. O sea, hay como yo acá no alcancé a citarlo, y quizás no tenía que ver con el tema tampoco, pero la respuesta que ha dado la jurisprudencia en general ha sido bastante, este, ¿cómo decirlo?, deferente, digamos, a las actividades hidrocarburos, porque las forman parte, digamos, como del sistema de gobierno que sustenta Neuquén. Digamos, gobierno hablo en general, digamos, como que hay una protección fuerte, y que el ambiente en ese sentido no está, creo que no es una materia fundamental en el tratamiento de estas cuestiones. Y por otro lado, también pienso que falta alguna movilidad fuerte social en el sentido ambiental. Y cuando hablo de movilidad, igual hablo de un punto serio, digamos, solvente, que se puedan traducir estas ideas. Porque uno de los principios que rodea justamente a la justicia es que la justicia no actúa si no hay casos. Entonces, justamente, muchas veces el caso hay que generarlo. Y si no se, o sea, también por otra parte, en Neuquén justamente por esta cuestión de que se considera muchas veces como digo, con deferencia a determinadas cuestiones, tampoco tal vez la administración ha dado respuestas eficientes en este sentido. Entonces, lamentablemente, y digo lamentablemente porque me parece que no es la idea, hay que judicializar los casos. Y vemos que un gran porcentaje de casos, o por lo menos yo lo veo, yo trabajo en la justicia, que vienen de la defensoría, por ejemplo. O sea, vienen no de organizaciones, no vienen de por ahí el planteo individual. Que es difícil, digamos, plantearlo. De todos modos, para dar una respuesta más optimista, yo creo que hay un montón de herramientas nuevas y que hay valoraciones nuevas en las cuales se puedan poner en cuestionamiento determinadas ordenanzas. Lo que pasa es justamente que hay que hacer un ejercicio solvente y serio de estas unidades en este punto. Y por otro lado, como insisto, por ahí falta un poco de movilidad social en los temas ambientales. Lo de la barda a mí me parece bastante lamentable en este sentido. Es algo fuerte, digamos, que haya una afectación en ese sentido. No me parece, digamos, no me parece. No es algo que me parezca que está siendo bien tratado pero bueno, esta es una opinión personal, digamos, insisto.
Diego, ¿te puedo hacer una consulta de buena fe? Bueno, por favor. No, pero es que en primer lugar, una reflexión por lo que decía él. A mí me parece que vos lo nombraste, que si hay un instrumento serio, porque yo, por ejemplo, no tengo tan en claro de si, o mejor dicho, es irrelevante para mí solo si queremos mantener la barda o no, o si queremos mantener los oasis irrigados en la zona esta entre las chacras, Valentina Norte, Valentina Sur. Pero lo que me parece más grave es, y que me parece que está relacionado con lo último que decía Eliseo y también Luciano, es que ningún ciudadano tiene garantía de ningún plan. O sea, todos nos ponemos de acuerdo a nivel constitucional local, como vos decías, a la Carta Orgánica de Neuquén, que esto es zona intangible, que no se puede modificar, y después al otro día la están modificando. Entonces la sensación que tiene todo ciudadano más o menos inteligente, que no es tonto, que no habla y no piensa, es que acá, digamos, el que no llora no mama y el que hay que salir corriendo a manotear su pedazo de hábitat. Entonces, yo entiendo que casi un punto inicial necesario en todo este análisis y en toda esta acción social es lo que vos nombraste de que los planes urbanísticos, en este caso, sean vinculantes o que sean obligatorios. Para mí, yo lo he dicho un montón de veces y lo sigo diciendo porque estoy convencidísimo, este criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fallo Promenade, que dice que, no sé si los alumnos lo tienen presente, que los actos que emite un Consejo Deliberante de un municipio es una ley, tiene sustancia legislativa, es una ordenanza y tiene sustancia legislativa. Y entonces, como toda ley posterior y especial deroga a una ley anterior y general, entonces eso quiere decir, aplicado a una ordenanza urbanística, que es imposible que haya plan. Porque si hoy el Consejo Deliberante saca una ordenanza general y resulta que mañana saca una ordenanza especial para Juaní, para el shopping, para darle esa partecita a la barda, prima esta segunda ordenanza por sobre la primera y entonces no hay posibilidad de plan y no hay garantía para ningún ciudadano de un hábitat adecuado. Yo creo que cada ciudadano tiene más interés y más derecho a un hábitat adecuado que una vivienda digna en particular. Porque la vivienda digna fuera de un hábitat adecuado no es digna y tampoco sería vivienda. Entonces, gracias a Dios, entiendo yo, la jurisprudencia de a poco se va modificando. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro planteó hace poco, que yo lo dije en la clase, en la charla pasada, esto que acabo de decir, que en materia de planeamiento urbanístico no rige este principio de que la ordenanza posterior individual deroga la anterior general. El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén no ha dicho esto, pero puede ser que vaya camino a decirlo. Entonces, si hubiese un lugar por donde empezar, como decía Eliseo, y creo que vos cuando hablabas de subsidiariamente o finalmente, bueno, hay que ir a la acción judicial, decías vos, como lamentablemente yo también creo que lo primero es un debate político de calidad. Si no se puede ahí, entonces hay que ir a la justicia, pero si no se adopta este criterio de interpretación jurídica básica, de que la ordenanza individual de planeamiento, la ordenanza individual de uso del suelo no prima sobre la ordenanza general de uso del suelo, no sé para qué ir a la justicia, porque los jueces van a decir lo que vos dijiste, ¿no? Eso es discrecional del poder legislativo, ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy muy convencido de esto. Ahora, la pregunta es, porque esto parece bastante razonable, lógicamente. Ahora, la pregunta es, si esto es así, si todos los ciudadanos tienen derecho en primer lugar a un plan urbano ambiental, que todas las autoridades y todos los otros ciudadanos cumplan, y entonces, según lo que yo entiendo, existe en primer lugar un derecho humano a la planificación urbana, y como derivado de eso, solo es posible hablar de un derecho a la vivienda, un derecho al agua, etcétera, etcétera. Si esto es así, entonces, ¿qué se hace con los asentamientos irregulares? Porque ustedes ponen el ejemplo del shopping, pero ahí el 50% de la tierra urbana de Neuquén Capital es fruto o más de asentamientos irregulares. Hay una cuestión axiológica que la digo entre paréntesis, y no es cierto que los que organizan los asentamientos irregulares sean siempre los más vulnerables. Son más vulnerables que nosotros.
pero entre los vulnerables son los más fuertes. Entonces quedan los más vulnerables, a quienes les estamos diciendo nosotros, miren, lo que ustedes tienen que hacer es tener un poco de fuerza y pelear para tomar un pedazo de territorio y luego que no los desalojen. Porque hemos visto todo que dentro de los vulnerables hay vulnerables desalojados, porque ¿por qué a algunos se los desaloja y a otros no? ¿Por qué a algunos se los desaloja y se los corre a los tiros y a otros se los regulariza y le hacen actos y le hacen aplausos? Eso es muy, muy doloroso para esa gente que lo que querría es que todo el resto de la sociedad le garanticemos que puede ir a golpear una puerta institucional, tener oportunamente un permiso de ocupación, una vivienda, y lo que le estamos diciendo es agarrar un machete y andar y pelear entre los más vulnerables y después te regularizan. Bueno, esto entre paréntesis porque no es lo primero que yo quería plantear. Mi planteo de fondo, que no sé si tendrás la respuesta, pero para ir, y puede ser que tengas un indicio o algo, o los estudiantes y las alumnas que están acá, es si creemos que un principio básico para que nos garanticemos a todos un derecho a un hábitat adecuado es un planeamiento urbano vinculante, entonces, ¿qué hacemos con los asentamientos irregulares? Que obviamente son también ocupaciones de hecho por fuera de cualquier tipo de planificación urbana. No sé, Diego, si tenés un aporte. Yo no estoy en esto. O si los alumnos o las chicas tienen alguna respuesta. Yo tengo No, una no tengo duda. una. Sí. Bueno. Constanza, sí. Ah, que por ahí haciendo un plan que sea a largo plazo, un plan urbanístico, también limitas muchísimo lo que es la dinámica social, porque cambia todo el tiempo, o sea, no es algo que se pueda prever con mucha anticipación, que creo que por eso no se ha aplicado. Pero, discúlpame, pero vos decís que Profe, haciendo... No, sí, Diego. Sí. no, que yo quería ver si venía pensando cuando arrancó la clase y cuando hablamos del marco constitucional y los derechos en pugna, yo venía pensando y venía reflexionando y ahora no sé si puede llegar a tener relación con lo último que usted dijo, de por ahí creo que también se tiene que cuestionar desde qué aspecto vemos el derecho de propiedad. Eh, Más que nada creo que Diego lo nombró en un momento, lo de la función social de la propiedad y lo que viene en el plano internacional, no lo digo con un conocimiento muy amplio, de cómo viene impulsándose, bueno, ya hace años, esta función social de la propiedad, eh, y también pensaba en la Agenda de 2030, de por ahí los objetivos en cuanto al fin de la pobreza, al desarrollo de las comunidades. Me venía preguntando si no sería necesario cambiar por ahí o ajustar ese concepto de desde dónde partir con el derecho de propiedad. No sé si me llevo a explicar. Yo para agregar comparto en parte lo que dice Eliseo, que más allá de que entiendo que hay una falta de planificación real, porque si en realidad nos vamos a lo que dicen las normas y la ley, está planificado, valga la redundancia, que se lleven a cabo este tipo de actividades de ordenamiento del suelo urbano. Entiendo muchas veces que el hecho de que el gobierno legitime este cierto tipo de usurpaciones y toma de tierras responde a una cuestión de que se le hace mucho más fácil al gobierno permitir que se lleven a cabo estos asentamientos, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, que es la falta de prestación de servicios y situaciones irregulares donde la gente se tiene que asentar, ante la falta de respuesta y la falta de accionar por parte del gobierno, porque si nosotros nos tenemos... Un típico caso que se dio fue la toma de Casimiro Gómez, ¿no? En la cual toda esa zona ya estaba designada, ¿no?, para uso de suelo urbano industrial, no sé si está bien dicho o no, pero que había sido planificado para que se asienten empresas en ese lugar,
el cual terminó siendo ocupado por un montón de familias que tienen un reclamo legítimo, ¿no? Que es la falta de vivienda y la necesidad de poder adquirir una. Entonces, ese fue un típico caso, ¿no? En el que el gobierno intervino de cierta manera tratando de conciliar los intereses de estas familias y de las industrias, por cierto modo, cual ya tenía pensado llevar a cabo un desarrollo industrial ahí, y que otras tierras, ¿no? Como por ejemplo la toma que se llevó a cabo atrás del supermercado Walmart, ha gozado, ¿no? De cierta permiso, o directamente el gobierno decidió no intervenir en ese lugar y dejó que las familias se vayan asentando, y que al día de hoy han concedido hasta regularización de servicios y eso. Entonces entiendo que muchas veces la falta de respuesta del Estado por parte de planes de vivienda y eso termina también dando el lugar a que se lleve esto, y el mismo Estado es el que permite que se instauren de esa manera, porque no hay una respuesta por Estado ante este reclamo, que no es un reclamo actual, sino que viene desde hace décadas. Bien. Yo, a ver, en la clase, tal vez no lo pude, o quizá no se pudo notar mucho, pero traté de vincular algunas cuestiones que hacen a la cuestión, digamos, y que de algún modo acá vemos que la problemática fundamental o las dudas surgieron a raíz de esta cuestión de los asentamientos clandestinos o la ocupación irregular de las tierras. Pero hay otro punto que se conecta justamente con esto, por eso decía yo de que el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad eran los dos temas que a mí me parecen que estaban atravesados en la cuestión del urbanismo y de la ocupación del uso del suelo urbano. Y también ahí hay un tema que yo acá no lo traté de analizar, o sea, en profundidad, pero es esta cuestión de la distribución de las cargas de beneficios derivados del urbanismo, fundamentalmente cómo algunas propiedades se benefician de una manera exponencial, digamos, por la actividad o por la administración. Y quizás el problema, o quizás algún punto, digamos, que también tenemos que observar en esta cuestión es cómo se distribuyen de un mejor modo esos beneficios que impone la actividad de la administración. Porque ahí yo, de algún modo, no sé si da una respuesta, pues no sé si la tengo a lo que plantea Juan Carlos, digamos, en esta cuestión. Pero sí veo que, sobre todo en Neuquén, aplicando el caso de Neuquén, no solo que hay asentamientos irregulares, y que como bien decía Juan Carlos, hay algunos que son legitimados, si se quiere, políticamente, y otros no, sino que hay una desigualdad tremenda. Entonces vemos asentamiento clandestino que ocupa lugares urbanos y vemos torres fastuosas, propiedades, lugares que en su momento están habilitados o también gozaron de la complacencia política, como esta cuestión del Rincón Club de Campo, que no se permitía el acceso a los ríos, y que incluso hay que ver algunas tierras, la legitimidad de determinadas tierras. Entonces yo también lo veo como que es una cuestión incluso problemática, de cómo se distribuyen mejor estos beneficios por parte de la administración. O sea, cómo se hace para procurar, porque de las ordenanzas ustedes van a ver que generalmente la acción del Estado corre detrás, o sea, corre detrás del problema. Esta ordenanza del asentamiento, que yo la cité y que trata de buscar una solución habitacional y que prevé un montón de medidas, hace 2 o 3 años. Y problemas de asentamientos hay hace muchísimos años. Esta toma que indicaba, creo, Luciano, que es la que hay atrás de Walmart, nosotros la vimos nacer desde el año 2000 más o menos, digamos. En el año 2000 se había empezado a ocupar y bueno, después se legitimó. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta que ha dado el Estado en este sentido? Mientras había un crecimiento tremendo, digamos, de parte sustancial de la población, existían los asentamientos informales.
yo acá no tuve posibilidad de verlo de un mejor modo, o sea, no tuve tiempo tampoco, pero por ejemplo, recientemente Río Negro también ha sacado una ley de suelo, que hoy se publicó en el boletín oficial, eh, que espero que la veamos en alguna clase, que justamente entre los puntos, entre los objetivos, prevé en este sentido la distribución de los beneficios, la justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización, como uno de los objetivos del programa provincial del uso del suelo. Y a mí me pareció que era un aspecto bastante positivo para una ley de suelo que justamente se prevea como herramienta, entre todas las herramientas que prevé, digamos. Entonces también hay que prestar atención, más allá de todo, a ese punto. ¿A qué punto específico? Disculpame, porque por ahí me perdí. ¿A qué punto específico hay que prestarle atención? A la ley de suelo cuando prevé la justa distribución de las cargas y los beneficios, que es uno de los objetivos del programa, que me pareció bastante bien que se prevea. Sí. Una consulta. Hola, hola a todos. Pensé que me decías a mí. No, yo le quería hacer una consulta al profe, pero si querés hablar, no hay problema. No, está bien, consultar porque yo voy a cambiar un poco de tema, así que consultar. Mi consulta es más que nada respecto, o sea, teniendo en cuenta que el cambio de paradigma ambiental y lo que planteaste en el desarrollo de la clase fue que se está teniendo en cuenta que el derecho urbanístico, si se realiza de una manera adecuada, tiene, o sea, por así decirlo, beneficios o una prevención en lo que es el daño ambiental. En ese sentido, yo noto que, al menos todos los autores que venimos estudiando son todos españoles en lo que es el derecho urbanístico. Es como, siento que el cambio de paradigma, desde mi punto de vista, el cambio de paradigma ambiental va a favorecer un montón en lo que es el derecho urbanístico, si se realiza de una manera adecuada. Pero bueno, o sea, mi consulta es más que nada si en este tiempo y en este cambio de paradigma se podría lograr cambios en lo que es el derecho urbanístico. Porque de hecho en la carrera tampoco lo estudiamos de una manera profunda y siento que es algo bastante importante, como una función preventiva de el daño ambiental. Pero bueno, no sé, es lo que entiendo. Sí, es un tema súper importante y ya está estirado a un tema de investigación incluso, que está bueno, estaría bueno analizarlo, digamos, la función ambiental como reformuladora del mismo derecho urbanístico. Yo creo que o sea, justamente las instituciones españolas, más allá del idioma, digamos que lo tenemos cercano, tienen un desarrollo urbanístico extraordinario en el sentido de las instituciones y que por eso justamente le requiere su estudio. Pero bueno, como todo, no hay que trasladarlos a la idiosincrasia latinoamericana y la idiosincrasia local de algún modo automático. Hay un montón de temas que tenemos que verlos de otro modo. Y hay una autora ahora que recuerdo, Manuel, que justamente cita un poco lo que vos decís, digamos, también española, que habla un poco de esto, de cómo el derecho urbanístico, que la solución dada por esta cuestión tradicional de la zonificación, de esto que les decía, de la reserva de determinados espacios para el cuidado ambiental, no es lo suficientemente adecuada hoy para dar respuesta a las problemáticas ambientales, hay que verla de otro modo. El concepto de Smart City, yo lo pasé rápido al Smart City porque es mucho más complejo, pero tiene alguna respuesta en esto, digamos. Hay todo un desarrollo también ambiental en esta idea de incorporar la variable ambiental, y más que nada, la Smart City yo lo veo vinculado a un tema ambiental que es el cambio climático, que es la base de todo. Pero también tiene esta idea, digamos, de cuidado. Pero bueno, es toda una construcción, como decía el documento de CEPAL, difícil de trasladar acá, por lo menos a América Latina.
Antes de que hable Fernanda, yo te puedo plantear 3 cosas para que queden, y juro que me callo la boca y no hablo aunque me muera de ganas de ahora más, hasta que vos cierres la clase. Pero te dejo Vamos a la palabra. para que pienses también metodológicamente para lo que ustedes van a escribir, a raíz de todas las intervenciones que hubieron, porque puede ser que podamos hacer un aporte útil si es que todos estamos de acuerdo en una línea. Pero, Diego, yo estoy de acuerdo en lo que vos dijiste recién sobre la compensación de beneficios, toda esa historia de distribución de cargas, pero bueno, es que justamente la sociedad, la ciudadanía local, debería discutir eso en el momento de hacer el plan general, y después lo tendríamos que cumplir. Porque mi experiencia desde que estoy recibido es que es el mismo líder político el que discrecionalmente le asigna el shopping y le asigna al referente del asentamiento irregular, que es el que distribuye entre ahí los lotes, las parcelas irregulares entre gente allegada a él o que le paga o como fuere, ¿no? Para mí, desde mis vivencias personales, van por caminos totalmente puntuales. El mismo líder político, o sea, es el mismo proceso. Por eso los dos después le traen votos, el rico le trae plata para las elecciones, el pobre le trae votos, y a veces puede ser que dinero también. Y en el caso que planteaba Luciano de la toma esta de Casimiro Gómez, todas esas asignaciones de parcelas para uso industrial habían sido totalmente discrecionales. Personalmente yo no veo tanta diferencia entre una toma irregular y una asignación discrecional la única diferencia que hay es un papelito cuando se lo dan a una persona que tiene que acreditar que tiene suficiente dinero para organizar una industria ahí. Porque después, en ambos casos, está fuera de todo plan. Entonces, yo creo que si uno plantea darle mucha fuerza a la idea de un plan general, sirve para lo que vos decís, o dicho de otro modo, yo creo que estamos diciendo lo mismo, y si estuviésemos todos de acuerdo, especialmente quienes van a escribir esta parte, bien se podría plantear, pero que el plan es para todos, y el primero que no lo va a querer es el líder político que va a decir, no, la equidad, los pobres, qué sé yo, van a invocar a los pobres para seguir dándole a los ricos en zona en donde quieran dárselo. Entonces podríamos pensar esto. Ahora, y si logramos que en toda la región y se vaya planteando la idea, incluso en la jurisprudencia, de que nunca puede haber un acto administrativo o una ordenanza que derogue para un caso concreto el plan general, creo que el avance es importantísimo. Ahora, esto que yo acabo de decir es un poco opuesto a lo que dijo Emanuel, que también es muy interesante, porque si hay una idea europea y racionalista, es la de plan racional, previsor, ordenatorio. Entonces yo me quedé pensando cuando habló Emanuel, porque él habló muy en general, a mí me gustaría preguntarle cuáles serían la concreción de ese paradigma alternativo a este, que es prácticamente, me parece, europeo y racionalista, que es el que yo acabo de plantear, ¿sí? Que es el de la planificación racional y ordenada. Entonces eso también se podría ver. Yo me permito tirártelo acá como idea para que si vos lo considerás pertinente lo tengas presente al momento del trabajo que ustedes están haciendo. Y lo último, tanto Alexis como Sebastián Mamón de la clase anterior, los dos invocaron el tema de la función social de la propiedad. Y ahí, a mí me dio la sensación de que tenemos una visión recontraopuesta de lo que es la función social de la propiedad. Entonces, en el momento oportuno, por ahí no sé en qué grupo están Alexis y Sebastián, pero sería bueno que tuviesen la oportunidad de desarrollar bien concreto cómo entienden ellos que la idea de función social de la propiedad podría erigirse en un instrumento adecuado de distribución equitativa de las cargas y beneficios, o en fin, cómo se aplicaría y concretizaría esa idea de la función social de la propiedad en este tema para el uso urbano del suelo. Yo me callo, Diego, y discúlpame, pero bueno, me invitan a... Sí, Fernanda, iba a hablar. Sí, yo simplemente iba a hacer el aporte que tiene que ver con mi área de estudio dentro del proyecto, que está vinculado a la perspectiva de género, y por ahí darle un marco global a de qué se trata esto, digamos, cómo encajaría la perspectiva de género en todo lo que es urbanismo.
Diego culminó su clase, la verdad que es muy interesante la clase y los aportes, así que estoy un poco mareada porque me dan ganas de comentar sobre todo, pero voy a remitir solamente a lo que tenía pensado. Diego, a lo último, habló de que la sostenibilidad implica un orden social y ambiental. Entonces, yo iba de género. ¿Por qué le sumaría la perspectiva de género? Porque, en definitiva, la sustentabilidad, de lo que se trata es un equilibrio entre los objetivos y entre el aspecto económico, digamos, un equilibrio que se intenta buscar, y en definitiva se trata de la calidad de vida de los seres humanos, de las personas. Y en este punto me parece que dentro de pensar el urbanismo, que pensar el urbanismo significa tomar decisiones, como decía Diego, en el espacio público que van a impactar después en el espacio privado, tiene que tener una perspectiva de género, porque todo lo que pasa en el espacio público atraviesa, digamos, estas relaciones de poder que tenemos en lo cotidiano. Y las mujeres, en ese punto, no estamos ajenas, digamos, al impacto que puede llegar a tener una obra pública o pensar la disposición de los espacios públicos en la vida cotidiana de las mujeres. Sobre todo porque si vamos a la agenda, a los objetivos de la Agenda 2030, uno de ellos es justamente la igualdad de género, que está atado en este punto con lo que es las ciudades resilientes, ¿no? Como les decía, o sea, siempre se trata de calidad de vida, y si pensamos esta calidad de vida con perspectiva de género, que nosotros, más allá de que nos pensemos todos y todas iguales, sabemos que las mujeres atravesamos por ciertas desigualdades que se manifiestan en el espacio público. De hecho, como para que ustedes se den una idea de esto, ONU Mujeres, que es la Organización de las Naciones Unidas, tiene un programa que se llama Ciudades Seguras. El programa Ciudades Seguras lo que hace es poder establecer acciones que justamente protejan a las mujeres en el espacio público. Eso por un lado, como algo macro, pensado, digamos, desde la parte más legal, impulsando normativa, con modelos. Si ustedes entran a la página de ONU Mujeres lo van a encontrar y van a ver la importancia que se le da al espacio público y a las ciudades, y también dependiendo en qué países se encuentran esas ciudades, y si son ciudades que tienen muchísima cantidad de gente y de habitantes, van a ir cambiando estos programas que se proponen desde ONU. Eso por un lado. Después, como decía ahí un compañero, obviamente el urbanismo tiene grandes referentes dentro de España. Yo consulté con una arquitecta española sobre este tema, que tiene un libro que después yo, si quieren, a quien le interese la temática, se los puedo recomendar, que ella hace foco en el urbanismo con perspectiva de género desde la división que hay sexual del trabajo. Ella dice, desde siempre las mujeres estuvimos abocadas o reservadas a todo lo que era el espacio privado, y el hombre era el que iba a trabajar, y por ende espacio público masculino, espacio íntimo o de la familia las mujeres. Pero con el pasar de los años las mujeres fuimos avanzando en los trabajos, y esto implicó que empecemos a salir de nuestras casas, y por supuesto que ese espacio diseñado para hombres terminó atravesado por mujeres que tenían que salir de su casa a trabajar. Y esto no quiere decir que las mujeres dejaban de estar en la casa, que ese es otro parámetro, sino que además de estar en la casa, las mujeres salíamos a trabajar. Con lo cual, esto sobrecargaba nos sobrecarga a nosotros las mujeres, y empieza a afectar esto que yo les venía hablando al principio, la calidad de vida. Sobre todo en las grandes urbes, en los grandes centros urbanos, donde las distancias son tan grandes, donde los espacios verdes son tan pocos, como decía ahí el compañero. Así que esta arquitecta lo que propone es, bueno, pensemos en el recorrido de una mujer durante el día, y en base a eso empezar a diseñar o atravesar los diferentes planes urbanos que se van planteando en las diferentes ciudades, conforme a las necesidades. Es criticada, ¿por qué? Porque se dice también que es una forma de avalar esa división sexual del trabajo. Entonces, si nosotros incorporamos
esa división sexual como un parámetro para diseñar las ciudades, nos estamos perpetuando a las mujeres a seguir sobrellevando la carga mental, digamos, de aquí hasta la eternidad, porque claro, tenemos todas las facilidades luego. Pero, por otra parte, dentro del mismo urbanismo, nosotros, por ahí Diego no habló del tema, y yo la verdad es que estoy recién empezando a investigar sobre esto. Existe algo que se llama urbanismo táctico, y que es una, no sé si decirlo escuela, pero sí, una escuela dentro del mismo urbanismo que abandona la visión holística del planeamiento y que se dedica, digamos, es más pragmático y se dedica a hacer intervenciones puntuales sobre los espacios públicos, con objetivos, digamos, concretos. Y en ese sentido me parece que si nosotros consideramos este aspecto y lo sumamos a la perspectiva de género, quizás en nuestras ciudades, por ejemplo en Neuquén, en Roca, en Allen, podemos ir pensando en qué es lo que está pasando en nuestras ciudades con respecto a las mujeres, si estamos pensando o no estamos pensando en clave de género, y en ese caso, de qué manera o qué propuestas podemos encontrar nosotros, obviamente investigando cuál es el panorama de situación, qué propuestas más idóneas encontramos como para empezar a avanzar en este sentido, instalar la perspectiva dentro de lo que es el planeamiento urbano de cada ciudad. Así que eso era lo que yo más o menos quería comentarles brevemente, que tal vez esto debería llevar mucho más tiempo para desmenuzarlo, pero eso, como aporte. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, la idea inicial incluso era reservar un espacio para hablar de derecho en el uso del suelo urbano al espacio de la perspectiva de género del suelo urbano, que es un tema que necesariamente vamos a tener que investigar, eh, no solo en el suelo urbano, sino también en el suelo agrario, y que bueno, a mí me parece súper interesante, digamos, y que incluso necesitamos conocer. Una primera idea, como te comenté, sería que, por ejemplo, en la unidad de gestión territorial esté garantizado que un porcentaje mínimo, por ejemplo, sea integrado por mujeres, que no está hoy. Entonces, en función de estas condiciones que vos decís, y en función de las acciones positivas mismas del Estado constitucionalmente, es que haya un espacio para las mujeres de las unidades de gestión territorial. Como idea, tiro mi idea, digamos, como puede haber. Pero bueno, en algún momento yo creo que tal vez esto lo deberíamos ver con Juan Carlos, es que haya una clase dedicada a esto o alguna charla, digamos, porque es un tema que vamos a tener que conocer y que, bueno, Sí, necesariamente vamos a tener que ver. es importante también saber que existen datos sobre los cuales se pueden trabajar. Acá en Neuquén, en la provincia, tenemos por ley un observatorio de violencia de género y demás, que se ha hecho un mapeo con denuncias, con delitos en la esfera pública relacionados al género, y en la esfera privada. Eso también creo que va a ser una base de datos. Me la van a enviar en la semana que viene. Para la persona que le interese este tema, lo podemos compartir. Me comuniqué con el observatorio y me van a estar mandando todo este mapeo barrio por barrio en Neuquén, por ejemplo. Yo tengo conocimiento de que en Río Negro también hay alguna base de datos al respecto, y también está bueno para pensarlo en esos términos. Bien. Bien. No sé si habrá algún aporte más o alguna respuesta más, alguna reflexión con lo que dijo Fernanda también. Juan Carlos, sí hay una clase de género, pero a mí yo quería tener la oportunidad de hablar ahora para ver si en base a este marco que le estamos dando, alguien se quería sumar al equipo bajo esta temática, digamos, a poder contribuir, digamos, al estudio.
Bueno, no sé, Juan Carlos, si vamos ya cerrando o ¿tenía alguna reflexión vos? No, es que me había comprometido a no hablar más. No, Fernanda, porque recién Diego dijo en voz alta que habría que preguntarle a Juan Carlos si no se podría hacer una clase especial, y me sorprendí porque tenemos la clase especial programada porque es un tema... Yo lo veía como interesante y después de escucharlo a Fernanda, más interesante. Más interesado me quedé. La verdad que no, interesantísimo, para mí, por lo menos. No, nada, Diego. La verdad que si les parece mi opinión, me gustó muchísimo. Me pareció muy interesante y útil para mí, entonces me imagino que para los alumnos y las alumnas también. Yo me quedo con varias reflexiones e insisto, por ahí los alumnos pobres y todos ustedes también que le están dedicando como bastante tiempo a esto, si cualquier aporte, ideas que se queden pensando, es muy útil para todos los demás que nos que busquemos el ámbito para que nos lo hagan saber y lo reflexionemos entre quienes querramos. Si somos un alumno y yo, para mí ya, o sea, es lo mismo que si somos 49. Así que cualquiera de ustedes que vaya generando pensamientos y reflexiones sobre todos estos temas tan interesantes que se han planteado, contáctense con quien les parece que hubiese que debatir esto de los profes o de otros compañeros y lo hacemos y se va enriqueciendo. Y si quieren que hagamos como foritos especiales con los 3 o 4 interesados, lo hacemos. A mí me parece muy, muy interesante. Bueno, nada más entonces, porque pasaron 2 horas muy interesantes y dinámicas. Yo no tuve tiempo a aburrirme, como me dijeron la otra vez. Realmente muy interesante para mí. Así que nos veríamos. Muchas gracias, chicos. Fernanda, Diego. Yo les agradezco a todos por estar un viernes a esta hora con el calor que hacía, estar en esta charla hablando de urbanismo. Después recordé que cuando era alumno de Juan Carlos nos quedábamos en la facultad hasta las 10, a veces los viernes, hablando de temas de recursos naturales y me sacó un poco la culpa. Me sentiste. Bueno, y nos encontramos entonces Pero gracias, en serio. El 4 de diciembre, ¿sí? Con Alejandro sería para ver procesos colectivos. Sebastián, si vos querés, si nos contactamos en cualquier momento, por ahí Sebastián, Alexis y yo, y si podemos tener un Zoom y profundizamos sobre la función social de la propiedad. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.